Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta C.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, están escuchando ya el sonido de los pájaros, de las aves, aquí en el sector precordillerano donde me encuentro. Iniciamos esta emisión de Desde el Jardín. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y siempre me gusta, por lo menos una vez a la semana, cruzar desde mi jardín a ese otro gran jardín que es la escuela. Una escuela que está acá muy cerca mío y hacia allá me dirijo caminando y escucho ya el sonido de las campanas y los niños, el ambiente, la energía que ocurre siempre en un patio de escuela. Y siempre, o casi siempre, que entro en un patio de escuela la veo a ella y la escucho. Me refiero a Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Y me gusta repasar algunos pensamientos pedagógicos de Gabriela Mistral. Algunos lo hemos leído varias veces, pero vale la pena repasar esos pensamientos que están incluidos en algunos libros, antologías que se han hecho de su pensamiento pedagógico. Y en este caso quiero leer un listado, no todo el listado que tengo bajo mis ojos, sino algunos del pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral. Y vamos a ir viendo si siguen siendo actuales o no lo son. Uno de los pensamientos de Gabriela Mistral es vivir las teorías hermosas, vivir la bondad, la actividad y la honradez profesional. Luego dice, amenizar la enseñanza con la hermosa palabra, con la anécdota oportuna y la relación de cada conocimiento con la vida, afirma Gabriela Mistral. Si no realizamos la igualdad y la cultura dentro de la escuela, ¿dónde podrán exigirse estas cosas?, afirma Gabriela Mistral. La maestra que no lee tiene que ser mala maestra. Ha rebajado su profesión al mecanismo de oficio, al no renovarse espiritualmente. Es muy severa ahí Gabriela Mistral con esa tremenda afirmación. Luego dice, más puede enseñar un analfabeto que un ser sin honradez, sin equidad. No hay más aristocracia, afirma Gabriela Mistral, dentro de un personal que la aristocracia de la cultura, o sea, de los capaces. También afirma, para corregir no hay que temer, el peor maestro es el maestro con miedo. Y así uno puede encontrarse con distintas afirmaciones de diferentes aspectos y uno se da cuenta que esto no nace de una teórica que está sentada, no sé, en un ministerio o en una cátedra universitaria hablando sobre la pedagogía, es algo vivido por ella. Y esto es como la quinta esencia de todo aquello que vivió ella misma como profesora, como directora de la escuela. Estudiamos sin amor y aplicamos sin amor las máximas y aforismos de Pestalozzi y Froebel, esas almas tan tiernas, y por eso no alcanzamos lo que alcanzaron ellos. Se refiere a grandes pedagogos, y muy interesante lo que dice, podemos conocer toda su teoría, pero si no la aplicamos con amor, todo eso es letra muerta de alguna manera. La vanidad es el peor vicio de una maestra, porque la que se cree perfecta se ha cerrado en verdad todos los caminos hacia la perfección. En fin, los textos, los escritos, las frases de Gabriela Mistral sobre pedagogía son un verdadero manantial inacabable. Yo no me canso de volver a leerla, de volver a descubrirla. Gabriela Mistral esconde dentro de ella muchas dimensiones y muchos otros yo. La riqueza de la prosa, de la poesía de Gabriela Mistral es realmente impresionante. Y justamente estoy sentado
en el patio de la escuela, al lado de un profesor, de un joven profesor de historia del Colegio Betania de la Granja. Él es coordinador del área pedagógica de ese colegio, pero además es un candidato al premio Global Teacher Prize. Hemos tenido varios ganadores y candidatos a ese premio, postulantes, perdón, aquí en Desde el Jardín. Sergio, un gusto de conversar contigo en este tiempo que nos da el recreo mientras los niños juegan en el patio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Bueno, aquí estamos en turno de patio, conversando en esta bella tarde de Santiago. El turno de patio, ¿eh? Qué buena Sí. la expresión esa, el Sí. turno de patio. Lo primero que quiero preguntarte, entiendo que tu especialización y tu pasión o tu vocación tiene que ver con aplicar métodos de programas psicosociales con alumnos con dificultades, con problemas de repitencia, abandono escolar. O sea, Claro. eso es lo que se llama normalmente, despectivamente, los niños difíciles, ¿no? Claro. Pero para bueno, ti eso es el desafío. Entonces me gustaría partir desde ahí la conversación. ¿Cuál es el área tuya de especialización, por decirlo de alguna manera, Bueno, en tu tarea pedagógica? Sí, yo soy profesor de historia y geografía, de enseñanza media. Estudié en la Universidad USINF, ya ex Universidad USINF, que ya está desaparecida en este momento. En el 2014 yo salgo de la universidad, muy difícil en ese entonces debido a que ya ser profesor de historia en el 2014 era tal vez no tener trabajo estable, en el sentido que el ámbito laboral para los profesores en general, sobre todo los de historia, que en ese momento había muchos profesores, estaba muy complejo. Fue algo muy, muy mágico porque salí de la carrera, o sea, ya me entregaron mi título profesional, la foto, la celebración, y al otro día conseguí trabajo. Fue muy, muy, muy simbólico. Y ahí me fui a Recoleta, a un colegio que se llama Escuela España, donde se me designó la tarea de hacer historia, hacer arte en ese momento, educación física, y el desafío estaba ahí, po. Estaba ahí, y me di cuenta en ese momento que la historia en realidad, o sea, la carrera que había estudiado, era la excusa para conseguir algo en los estudiantes, ya sea conseguir que vayan a clase, conseguir el vínculo. Y en ese contexto, que fue en realidad esos meses que trabajé en ese colegio, fue de solamente aprendizaje, de darme cuenta que la realidad a veces es distinta a lo que había estudiado en la teoría de la pedagogía. Oye, Sergio, bueno, primero, qué increíble que los profesores de historia no encuentren trabajo, es decir, la poca importancia que se le asigna a la historia Claro, y a la historia propia, la historia de Chile en la formación de los alumnos. Eso es, ahí estamos con un problema serio, ¿no? La claro. base histórica es la que ordena, tiene que ver con nuestro pasado, tiene que ver con la conexión con nuestras raíces, con nuestro origen, Con con la el desarrollo, memoria, es con la súper memoria, importante. etcétera. Entonces, perder eso me parece un drama, que eso esté perdido o disminuido en el proceso Claro, educativo chileno. claro. Sí, o sea, sí, pues ya desde mucho, antes que yo saliera, yo sabía que estaba este problema de las pocas horas que ya tenían los profesores en aula, y también lo difícil que era reencantar al estudiante con la historia. En mi particularidad, en la enseñanza media, nunca tuve un profesor que me motivara, por ejemplo. Con un primo mío que nos gusta leer mucho, o cuando teníamos más tiempo leíamos bastante, nos pasaba que nos dimos cuenta que perdimos muchas lecturas en nuestra juventud, que ya más adultos nos llegaron a nuestras manos ciertos libros que pudieron habernos llegado antiguamente, tal vez hubiera cambiado nuestra forma de ser, política, socialmente y culturalmente también. Claro, fíjate que hay un verso de un poeta francés medieval, François Villon, que a Nicanor Parra le gustaba mucho porque era un hombre, un poeta callejero, una especie de antipoeta, pero de la Edad Media, ¿no? Que decía en francés: ah, si j'eusse étudié le temps de ma jeunesse folle. Ah, si yo hubiese estudiado
en los tiempos de mi loca juventud. O sea, se lamentaba de lo mismo que tú estás diciendo, de no haber recibido en el momento preciso aquello que es Claro, formativo, formador, fundamental en la claro. vida. Bueno, igual hubo algo, un proceso ahí, un quiebre en mí que se decidió la pedagogía, que fue la Revolución Pingüina del 2006. Yo fui estudiante, estuve ahí marchando, me llevaron detenido varias veces, me acuerdo. eh, y eso igual me formó ahí políticamente, ahí entendí, pero yo estaba en cuarto medio, ya me estaba saliendo del colegio, cuando como que cambié de cierta manera ese paradigma que yo había tenido toda mi escolaridad. Pero espérate, y en ese contexto de la Revolución Pingüina, tú manifestándote ahí como que decidiste ser profesor Claro, no, yo ahí, o sea, ahí no todavía, pero ya, por ejemplo, en ese momento llegó un libro que para mí fue pie fundamental de mi formación como profesor, eh, que fue La Vena Abierta de América Latina de Eduardo Galeano. Lo leí una vez, no lo entendí, lo leí creo que 4 veces, y hasta que pude, en cierta manera, entender lo que no había aprendido en el colegio. Mm. Y ahí dije, mira, yo necesito ser profesor porque de historia, para que no a alguien no le pase lo que me pasó a mí. Esto de desaprender o no entender algo en el momento cuando es importante entenderlo, no sé. Oye, Sergio, tú eres candidato al premio Global Teacher Prize. A ver, ¿cómo se produce? ¿Quién te presentaste tú la candidatura? ¿Quién te presentó? No, no, ¿Y, no, no, y, no. y cuál es por No, qué te eligen como candidato a ese premio? bueno, en el colegio me dieron la posibilidad, o sea, hicieron como una votación en realidad, yo no sabía, hicieron una votación donde se eligieron a los profesores que tuvieron mejor desempeño el año 2021, 2020, y en eso estaba yo. Yo, bueno, profesor de historia, después me dieron la coordinación. Tal vez el año pasado traté de realizar un proyecto en torno a la lectura, que es algo que no se había hecho en este colegio donde trabajo yo, que es un colegio de reinserción educativa, donde los chicos se van a nivelar y después vuelven a un colegio tradicional. Como tú mencionabas, a veces llegan estos estudiantes que se portan mal. Bueno, este colegio le da la posibilidad, debido al vínculo que se genera con los estudiantes, de que puedan terminar o nivelar su educación. Y el libro que trabajamos el año pasado fue Subterra. Hicimos un trabajo transversalmente, o sea, en toda la asignatura fuimos leyendo y, en cierta manera, aprendiendo de acuerdo a la ciencia, de acuerdo a la matemática, el lenguaje, la historia, este libro de Baldomero Lillo. Tal vez yo creo que eso le gustó a que también subiera ahí mis puntos de candidatura. Oye, ¿y cuál fue el trabajo que hicieron con Subterra? Bueno, fue un trabajo interdisciplinario. Cuéntanos un poco más de qué manera se puede trabajar un libro, un texto literario en educación de una manera distinta y cuáles son los resultados donde puede llevar eso, esa manera, Bueno, esa metodología de trabajar un libro. ahí desarrollamos el trabajo más que nada transversal en toda la asignatura. Por ejemplo, cada docente utilizó, bueno, ahí agradecer también a los docentes que todos dijeron que sí cuando se nos ocurrió la idea, y cada uno fue eligiendo un cuento, no sé, eh, el del caballo, ya no me acuerdo cómo se llama, pero uno de los primeros cuentos. Y no sé, por el profesor de ciencia trabajaba, no sé, por las condiciones que iba a tener el obrero de la mina, por ejemplo. En el lenguaje se trabajaba la expresión. En matemática la profesora trabajaba porcentaje de cuánto ganaba un minero, por ejemplo. Y así fuimos desarrollando el contexto del libro hasta poder terminarlo. Nos pasa a nosotros que, como somos de un colegio tal vez no tradicional, los chicos no llegan amando la lectura, al contrario, porque son chicos que los sacan de colegios tradicionales Ujú. o salen de un colegio normal en cierta manera y llegan acá. Y nuestra forma era reencantarlo con la lectura, sabiendo también que tenían más tiempo de acuerdo a la pandemia. Este trabajo Oye, comenzó de manera online y lo terminamos ya volviendo a la presencialidad el año eh, pasado. entiendo que tú, bueno, lo decíamos recién, tú has trabajado, eh, hablamos de que tú has aplicado métodos de programas psicosociales en alumnos Sí, con prepitencia, con abandono escolar, alumnos que tienen hasta 8 años, entiendo, de atraso pedagógico. sí, sí. Y esto me recordó
la visita que tú hizo a Chile y un libro que tuve yo que ver de Serge Boamard, que es un francés, un psicoanalista que trabaja en Francia con niños que son los niños que vota el sistema. Hay un porcentaje en Francia y en otros países del mundo en que ya el sistema ha aprobado todas las formas de reinsertar a estos alumnos y estos alumnos terminan siendo expulsados. O sea, son como el resto, lo que ya no sirve, entre comillas. Suena muy duro, pero es Claro. así. Pero él trabajaba con esos alumnos y los trabajaba a través de mitos. Recuerdo que hacía un trabajo precioso con mitos griegos, que los leía en clase, pero trabajaba y cada alumno iba encontrando un mito. Era un trabajo muy interesante, justamente a través de la literatura, en este caso la literatura más clásica y todo. ¿Qué significa trabajar con alumnos? Uno podría decir, es un horror para un profesor tener que trabajar con un alumno que de alguna manera viene ya con sentimiento de fracaso, me imagino, sensación de que no sirve, autofrustración, dolor, etcétera. ¿Cómo es esa experiencia pedagógica, Sergio? Yo creo que en general es la mejor experiencia que he podido tener ya como docente. El reinventarme de esa primera experiencia que tuve, que fue de aprendizaje. Bueno, ahí, por ejemplo, después que me fui de ese colegio, llegué a un colegio completamente distinto que es tradicional, donde solamente los chicos iban, aprendían, hacían sus tareas, se sacaban todo, muy buenas notas, pero no había reflexión de por medio o no había un desafío más allá que sacar un puntaje para la PSU en ese momento. Y dije, oye, yo no quiero estar inserto en algo que me aburra tanto. Yo esperaba, no sé, el desorden en la sala, tener que levantar más la voz, pero en realidad todo funcionaba tan bien que eso igual a mí me aburría. Y ahí, después quedé sin trabajo todo y me fui a trabajar en un programa en Recoleta, que era un programa educativo psicosocial, donde se aplicaban todos estos métodos de visitar al estudiante, conocer la familia, vincularse con el estudiante, y eso me hizo entender que esas son las herramientas que yo más manejaba, porque al vincularme con el estudiante, que tuviera problemas de consumo, que tuviera problemas, no sé, sociales, por ejemplo, en su medio, me era más fácil. Eso quiere decir que como que tenía más herramientas para poder trabajar con el estudiante. El vínculo en estos contextos es lo más importante que se tiene que tener con el estudiante, con la familia, con el contexto, por ejemplo, que uno se desenvuelve. Me pasó, por ejemplo, cuando trabajé en Estación Central, que, no sé, pues la población Los Nogales, que está en Estación Central, había, no sé, casi 500 estudiantes desescolarizados solamente en la comuna de Estación Central. Eran muchos, y de los cuales solamente podíamos atender a 40, 50 estudiantes. Y nos pasaba que a veces nos quedábamos cortos de herramientas, o en vez de hacer la clase en la sala que teníamos, íbamos a la plaza y llegaban otros tipos de estudiantes que ni siquiera eran parte del programa. Y ahí me di cuenta que mi labor estaba, de cierta manera, ahí. Hay casi por lo que tú estás describiendo, es una verdadera vocación la que estás describiendo. Y me gustaría, hablaste de las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que te han servido más en este trabajo con alumnos con abandono escolar, con repitencia, alumnos con problemas, pero que para ti no son problemas, sino que son desafíos, ¿no? Claro. Al contrario, acabas de decir algo muy hermoso, muy interesante, es decir, tú eres estimulado como profesor, hay un desafío de sacar adelante a esos alumnos en vez de deprimirte. Imagino que muchos profesores deben decir que es casi un castigo tener que trabajar con alumnos con todas estas dificultades. ¿Cuáles son las herramientas metodológicas, pedagógicas que te han servido más en este trabajo? Tú tienes que recoger algunas y compartirlas, tal vez. Bueno, yo creo que el vincularse con el estudiante, ahí en cierta manera generar metas a corto plazo que un estudiante pueda desarrollar, ya sea, no sé, subir calificaciones, no netamente en historia, que es mi asignatura, sino que en matemáticas, en lenguaje, en ciencias naturales. Lo otro es generarle también un desafío al estudiante, creo yo. Me pasaba que no sé, ahora estoy con chicos más grandes que son de cuarto medio, que yo los tuve cuando eran muy pequeños en el colegio, y hemos visto como el progresar que ellos han tenido en sus metas que han ido cumpliendo, ya sea de aprendizaje, incluyendo metas laborales. Nos pasa mucho hoy en día que con la pandemia muchos estudiantes tuvieron que trabajar, por ejemplo. Y eso yo creo que es como lo que más me sirvió.
Y lo otro, y bueno, esto es algo que cuando me lo propuse en la cabeza, no pensé qué iba a causar, pero yo creo que el conocer el contexto del estudiante es muy importante. El medio donde viven, cómo se desenvuelven, con las personas que viven también, uno ahí entiende en cierta manera por qué tal vez el estudiante llega tan cansado en las mañanas, no sé, o por qué le cuesta aprender ciertas cosas. Oye, Sergio, a ver, y me imagino que tiene que haber momentos en que no siempre resulta y que pueden haber, que debe haber una impotencia también de no poder ayudar más de lo que se puede, de ver que el alumno se puede perder. O sea, deben haber momentos en que la misma vocación y aunque tengas el ánimo, las ganas, sufren, tienen desafíos y vacilaciones muy grandes, ¿no? Momentos difíciles. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo te has trabajado tú eso? Eh, Es un trabajo casi terapéutico el que haces tú también, ¿eh? No solamente pedagógico, ¿eh? bueno, igual yo creo que el conocer experiencias de otros para que resulte una clase, el cómo uno puede mejorar en cierta manera su clase es súper importante. No hay clase perfecta, creo yo. Hoy Ujú. día mismo, por ejemplo, traté de hacer una clase y no me resultó como lo había planificado. Y dije, ya, tengo que cambiar esto. Y lo otro también es preguntarle a los estudiantes. Eso me pasa y el año pasado lo aprendí que tuve un estudiante que me calificó mi clase. Me dijo, profe, me pasa que con su clase me aburro a veces. Ujú. Y entonces ahí me di cuenta que no estaba llegando a ciertos estudiantes. Oye, y eso de ser un golpe al ego, un golpe duro para un profesor, para un alumno te diga su clase es aburrida, me estoy No, aburriendo. ¿Cómo se trabaja eso? totalmente. ¿Cómo se To- trabaja eso? Totalmente, pero en realidad eso me sirvió para cambiar lo que estaba haciendo. A veces, o sea, nos pasa hoy en día con la pandemia, los estudiantes ya han llegado muy callados a comparación de otro año. Les cuesta mucho participar, les cuesta mucho opinar. eh, y eso, cuando me dijo eso ese estudiante, de verdad que me sirvió mucho porque cambié todo lo que tenía pensado en mi cabeza y dije, ya, Sergio, tengo este material, ¿cómo puedo generar que ella o el resto de los chiquillos hagan lo mismo, pero con otra O sea, metodología o se, otro material, no sé? se requiere, en el fondo, estás diciendo una extrema ductibilidad en el que hacer pedagógico, eh, Claro. trabajando con niños con dificultades. O sea, ductibilidad, no aferrarte a algo, sino que estar dispuesto a dejar esa herramienta, no hacer lo mismo que habías planificado, a estar reinventándote permanentemente. Sí, eso es súper importante. En cierta manera, igual a veces pensaba en un momento, cuando salí de la universidad, cómo iba a ser la metodología hoy en día, por ejemplo. Nadie se esperó que una pandemia iba a durar tanto, por ejemplo. Ujú. Y eso igual ha generado un cambio en los estudiantes. Por ejemplo, la tecnología, hoy en día sí o sí creo que debe estar incorporada en una clase. El celular, por ejemplo, que es muy difícil a un estudiante que, no sé, porque ya se mueve en las redes sociales como sin ningún problema, quitárselo en la sala, por ejemplo. Yo creo que al contrario, hay que ir agregando cosas y también mejorando y mejorando Pero a ver, las ¿cómo lo clases. haces? ¿Cómo haces ese equilibrio? Porque ¿qué vas a dejar que lleven todos sus celulares, lo tengan abierto y estén todo el día funcionando Bueno, celulares? me di cuenta este año que hay muchas aplicaciones para todo, así como para ver la Primera Guerra Mundial, había una aplicación, un juego. El IEGM tiene una aplicación hermosa de geografía donde muestra el mapa en 3D, algo que, no sé, pues hace 5 años yo no lo habría creído. Mm. Lo otro que el TikTok, por ejemplo, hacer herramientas de TikTok es súper bueno porque en cierta manera a veces la concentración dura muy poco. Me Ujú. pasa con este tipo de estudiantes. Y el tenerle pequeñas actividades me hace que se concentren más, que puedan opinar, que es al final lo que busco yo, que se genere una reflexión, incluye una discusión de un tema. ¿Hay alguna historia emocionante o conmovedora que te haya tocado vivir con algún alumno que recuerde que podrías compartir de esta experiencia pedagógica o de esta experiencia Eh, de rescatar de alguna manera a estos alumnos? sí, varias. Bueno, yo creo que una de las más fuertes me pasó que en el primer año que trabajé, había un estudiante que trabajaba en las ferias. Y él siempre llegaba atrasado porque trabajaba en la feria, tenía que poner el puesto y luego se iba a clase.
pero igual se juntaba con estudiantes de no muy buena, no sé, que no lo llevaban por buen camino. Yo conocía el contexto de él, conocía su casa, conocía su familia. Bueno, yo le había advertido un poco a la apoderada en ese momento que algo le podía pasar. Y el chico era muy bueno para el fútbol, sí, no sé, muy, 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 muy bueno. Y un día llegó con un ojo todo morado, así, un hinchazón tremendo. Y le dije, ¿qué te pasó? No, profe, estuve jugando a la pelota, me puse a pelear. Algo que siempre le pasaba también. Mm. ¿Y qué pasó? Yo estaba haciendo mi clase y llegó la policía. El chico había cometido un delito y lo llegaron como a buscar al colegio. Pero como yo estaba en mi cátedra, no dejé pasar a la policía, pues esperé terminar mi cátedra, me despedí del estudiante y como que después supe ya que pasó, salió de eso ya Y tú de sigues, ese momento. impresionante la historia, y tú después sigues la historia de ese alumno, qué es lo que le pasa después, o sea, haces un seguimiento de alguna manera. ¿Ah? Sí, sí, o sea, a veces igual está este vínculo que uno genera con el estudiante y a veces igual es complejo eh, cortar este hilo rojo que se genera con el estudiante. Claro, porque me imagino que muchas veces probablemente son niños que no tienen una red de afectos muy, muy sólida, tienen a lo mejor una Claro, familia disfuncional, no tienen... Entonces, claro, el completamente. profesor pasa a ser a suplir todo eso y eso genera una dependencia. Y tú tienes que cumplir y hay una expectativa, no, no debe ser fácil eso. No, no, no es fácil. En realidad es un poco agotador, pero en cierta manera yo creo que es parte del desafío que uno se genera en estos contextos, que es la vulnerabilidad. O sea, que me ha tocado ver también, porque yo también he querido verlo y digo, no, acá es donde tengo que estar, por lo menos hasta ahora. Y, a ver, tú eres profesor de historia. Sí, Esa es la asignatura que tú realizas. Obviamente que la tarea claro. tuya es más allá que enseñar historia, pero a ver, algún ejemplo de... Me hablaste de Baldomero Lillo, pero bueno, era un libro literario, tal vez mirado de la disciplina de la historia, pero algún ejemplo de innovación que hayas tú descubierto para enseñar historia interesante de que pudiera ser replicado por otro profesor que nos estuviera escuchando, por ejemplo, en este momento en el programa. Bueno, en un viaje que tuve a Europa, a España en particular, me ¿Ya? junté con un escritor de cómic, de novela gráfica, ¿cómo se llama allá? Y allá la novela gráfica, no sé, es más respetada, hay mucho material de novela gráfica. Mm. Siento que aquí igual falta todavía, o estamos recién como en pañales, por así decirlo, con respecto a la novela gráfica. Antiguamente utilizaba mucho cine para trabajar, que sirve, pero siento que hoy en día como la concentración dura tan poco, o sea, la pandemia hizo que los chiquillos igual perdieran en cierta manera la concentración, el cine como que lo ha dejado de lado. Y ir trabajando viñetas de cómic, por ejemplo, relatos anecdóticos de la historia, a los chicos les gusta el pelambre a veces, el cagüín de un personaje, eso les queda mucho en la cabeza, Oye, o les gusta más. está claro que esta es una generación digital y está bien, digamos, que un profesor conozca esas herramientas y se pueda, no sea un inmigrante digital en medio de Claro, nativos digital, ¿no es cierto? Pero también sabemos que lo importante que es la lectura, el leer, el leer un texto, el gozarlo, el disfrutarlo, un poema, un libro de historia. ¿Qué se puede conseguir con alumnos así? ¿Has conseguido algo? Eh, ¿qué línea de trabajo te puede parecer, puede ser interesante de rescatar para poder, o tú crees que está perdida esa batalla con el libro, con la lectura? no, 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 ahí aún estamos dando la pelea, en realidad, con Ujú. respecto a la literatura. Pero sí, por ejemplo, hay que adecuar ciertos libros que a veces cuesta que llegue al público que queremos, que el estudiante. Hay que adecuarlo, hay que hablar del contexto, y a veces me pasa que, bueno, se vuelve un poco latero ahí el tema, volver a hablar sobre lo mismo. Pero sí, por ejemplo, estos libros para principiantes también lo he utilizado, que me han servido mucho, por ejemplo, para hablar de ciertos temas a los estudiantes. Un libro que haya tenido particular éxito, que puedas decir, me sorprendí, este cuento, esta novela
que se encuentra con un lector de ahora, digamos, y que a ti te haya sorprendido? Bueno, yo tengo aquí 3 que seleccioné, que es Las Venas Abiertas. Abierta de América, es un bellísimo Claro. libro ese. Bello. Además se puede ir leyendo por fragmentos, ¿no? Se puede Sí. sacar fragmentos, son muy bellos cada fragmento. Es casi un Yo creo poema que en prosa, diría yo. Para hablar del contexto del siglo XX, bueno, Orwell, Desde Rebelión luego. en la Granja, La Granja de los Animales, gran claro, libro. y 1984. Y para hablar de microhistoria o volver a rescatar la historia de los apoderados, de la familia, del contexto, yo creo que bueno, lo leí en pandemia y me encantó. Lo volví a leer hace poquito, que La Patagonia Rebelde de Osvaldo Bayer, que es sobre la lucha social de la zona austral de Argentina y Chile, en realidad. Sergio, yo te quiero agradecer, ya está sonando el sonido de la campana, vas a tener que volver a entrar a clase y va a terminar. ¿Cómo lo llamaste? ¿Al recreo lo llamaste? El turno de patria. El turno de patio está terminando, ha sido una grata conversación con un profesor joven, profesor de historia del Colegio Bretaña de la Granja, coordinador del área pedagógica y además candidato al premio Global Teacher Prize, por un trabajo muy interesante. Además, lo más bonito de esta entrevista, de lo que yo rescato de esta conversación, es que a ti te estimula, te emociona y te invita a trabajar con alumnos que son lo que el sistema normalmente abandona. Los abandonados, ¿no es cierto?, del sistema de alguna manera. Y eso, al contrario, para ti es un estímulo, es lo que te emociona y lo que te llama a realizar pedagogía. Sergio, muchas gracias por haber caminado esta tarde juntos por el patio de la escuela. Un gusto haberte conocido y felicitaciones por tu trabajo a ti y a todo tu equipo ahí en el Colegio Bretaña de la Granja. Muchas gracias, Cristian, y estamos ahí en contacto. De todas maneras. Nos vemos en el turno, en el tercer recreo. Nos vemos en el tercer turno de patio. Nosotros nos encontramos, claro, queridos y queridas radiovidentes, mañana nuevamente aquí a las 8 de la noche, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una